Al recorrer sin prisa las calles de Comillas, uno tiene la sensación de que el pueblo ha sido construido con la intención de sorprender. Nada aquí es lineal ni predecible. A cada paso, los ojos se enfrentan a un nuevo contraste. Un rincón con sabor tradicional cede espacio a una fachada modernista. Una casa señorial se asoma entre cipreses frente a un muro gótico medio cubierto por hiedra. Es un paisaje que se construye como una conversación entre épocas, estilos y ambiciones. Sin embargo, ninguno de estos elementos prepara del todo al visitante para lo que se avecina cuando comienza la subida hacia el barrio de Sobrellano. El ascenso es gradual, pero firme, como si el terreno supiera que está guiando no solo los pasos, sino también la mirada hacia algo que exige distancia y altura. En medio de este trayecto silencioso, aparece una estructura que rompe cualquier expectativa anterior. Desde ese punto privilegiado, el edificio emerge con una presencia que no necesita presentación. Es el Palacio de Sobrellano, una construcción que no se esconde, ni se mezcla, ni pretende pasar desapercibida. Está allí, para ser vista desde abajo, para dominar la vista y dialogar con el cielo más que con las calles del pueblo. Su perfil rectangular y sus líneas marcadas recuerdan a ciertas construcciones inglesas, pero lo que más impresiona no es el estilo, sino la seguridad con la que se impone sobre el entorno. Parece un observador paciente, instalado allí con la misión de vigilar el horizonte, el mar y todo lo que sucede más allá de sus muros. La explanada que lo rodea actúa como un escenario abierto. No hay árboles que lo oculten, ni construcciones que le hagan sombra. Se diría que cada metro fue calculado para garantizar que nada interrumpiera la visión de su fachada, hecha de piedra clara, que parece encenderse con los reflejos del sol. Las galerías, los arcos trilobulados, las columnas que terminan en coronas, flores de lis o figuras aladas, no son simples detalles ornamentales. Son mensajes, símbolos incrustados en la arquitectura que invitan a leer el edificio como si fuera un libro abierto. Y como todo libro, tiene un autor, o más bien, varios. Pero antes del proyecto, antes del diseño y de las primeras piedras, hubo una decisión. Alguien eligió ese lugar específico, esa elevación concreta, esa perspectiva determinada. No fue una casualidad ni un simple acto de vanidad. Levantar un palacio en lo alto de Comillas era una forma de fijar una idea en la tierra, una presencia que no se pudiera ignorar. Porque en un pueblo donde muchos edificios compiten por la atención, aquí se impuso una nueva lógica. No destacar entre iguales, sino elevarse por encima de todos. Y con ello, iniciar una historia que va más allá de la piedra y el diseño. Una historia que empieza con una mirada desde abajo y una pregunta inevitable. ¿Quién necesitaba construir algo así y qué buscaba dejar tras de sí? No todos los lugares son iguales, aunque compartan el mismo paisaje. Hay puntos del territorio que poseen una energía distinta, una especie de vocación natural para convertirse en escenario de algo más grande. El Alto de Sobrellano no era simplemente una colina frente al mar, sino un punto estratégico desde el cual se podía observar sin ser observado, construir sin ser interrumpido, dominar visualmente sin necesidad de imponerse con violencia. Desde allí, la mirada se extendía en abanico. Al frente, el mar. Abajo, las calles de Comillas. A lo lejos, la silueta cambiante de las montañas. Elegir este lugar no fue fruto del azar ni una decisión tomada a la ligera. Fue un gesto deliberado, casi teatral, como quien decide desde dónde quiere que comience la función. El terreno ofrecía mucho más que vistas. Tenía carga simbólica.
Era una forma de elevar no solo la construcción, sino también la idea que la sostenía. Desde esa altura, cualquier edificio que se alzara sería más que una residencia. Se convertiría en un referente. No es casualidad que el palacio no esté oculto entre vegetación ni mimetizado con su entorno. Su aislamiento visual es parte de su lenguaje. Habla desde la distancia, sin necesidad de palabras, declara su importancia con la posición que ocupa, mucho antes de que uno cruce sus puertas o escuche su historia. El Alto de Sobrellano fue, por tanto, un punto elegido con cálculo y visión, porque construir allí significaba tomar posesión simbólica del horizonte. La casa no solo estaría en el pueblo, sino por encima de él, y no para negar su origen, sino para reinterpretarlo. Desde allí, se podía controlar el relato, qué se veía, cómo se veía, y sobre todo, desde dónde se contaba. Ese desde dónde lo cambia todo. Porque no es lo mismo mirar el mar desde una calle empedrada que hacerlo desde una galería elevada, rodeado de columnas talladas y vitrales, filtrando la luz. Quien tomó esta decisión no fue un arquitecto, ni un urbanista, ni siquiera un funcionario. Fue un hombre que ya no se sentía del todo parte de este lugar, aunque nunca lo hubiera olvidado. Alguien que se había ido, había conquistado un mundo más vasto y luego decidió volver, pero no como antes. Su regreso no fue discreto ni nostálgico, fue monumental. Antonio López y López no solo quiso construir una casa en su tierra natal, quiso dejar una señal visible, duradera, casi desafiante, y eligió el único lugar donde esa señal no podía pasar desapercibida. Desde allí arriba, el palacio sería mucho más que su vivienda de verano. Sería su firma, su presencia perpetua, y así, al escoger el lugar más elevado, no solo buscó altura física, quiso marcar territorio con una obra que hablara por él, incluso en su ausencia. No todos los regresos se hacen en silencio. Algunos se construyen piedra a piedra, como declaraciones grabadas en el paisaje. Cuando Antonio López y López decidió volver a Comillas, ya no era aquel joven que había partido en busca de oportunidades. Había cruzado el océano, había triunfado en los negocios, y su nombre se había convertido en símbolo de éxito. Pero a pesar de haber establecido su vida en Cataluña, de haber edificado su fortuna lejos de su origen, la idea de regresar nunca lo abandonó del todo, solo que ese regreso no iba a ser discreto ni modesto. Tenía que estar a la altura de lo que él mismo se había convertido. Y por eso, no bastaba con comprar una casa o restaurar una antigua propiedad familiar. Lo que él imaginaba era otra cosa, un gesto público, sólido, permanente, una arquitectura que hablara por él, incluso cuando no estuviera presente. El palacio no fue concebido como un simple lugar de descanso para los veranos. Era un manifiesto, un símbolo de estatus, sí, pero también de memoria. Al levantarlo en su pueblo natal, en lo más alto del terreno, Antonio no solo reclamaba su lugar en el paisaje físico de Comillas, sino también en su historia. Quería que cada visitante, cada habitante, cada mirada que se alzara hacia esa colina, supiera quién había hecho posible ese cambio. Su regreso era, en parte, un acto de pertenencia, pero también de transformación. Ya no volvía como vecino, sino como figura central. La casa tenía que expresar todo eso. Debía tener el lenguaje de lo majestuoso, los materiales de lo eterno y el detalle de lo cuidadosamente pensado. No podía parecer improvisada ni heredada. Tenía que ser nueva, pero con carácter. Moderna, pero con raíces. Así nació la idea del palacio, una residencia que no fuera solo habitable, sino representativa, que hablara de poder, de visión,
de sofisticación, una residencia que pudiera incluso atraer al propio rey. Porque sí, dentro del proyecto estaba también esa ambición, convertir a Comillas en un lugar digno de la monarquía, un destino que pudiera recibir a Alfonso XII y su séquito. No se trataba de ego desmesurado, sino de estrategia. Antonio sabía que una sola visita real podía cambiar para siempre el destino de un pueblo, y su palacio sería la clave para lograrlo. No era solo un hogar, era una pieza dentro de un plan mayor, un espacio desde el cual Comillas podía dejar de ser un rincón costero para convertirse en referencia del norte de España. A partir de esa visión, el proyecto empezó a tomar forma. El lugar ya estaba claro. La idea ya ardía en la mente del marqués. Faltaban los aliados, aquellos capaces de convertir la ambición en piedra tallada, en estructuras que resistieran el tiempo, en espacios que no solo se habitaran, sino que se recordaran. El paso siguiente sería encontrar las manos y las mentes adecuadas para dar cuerpo al retorno más ambicioso que Comillas había visto. Porque este no era un regreso cualquiera. Era el regreso de un hombre que había salido con poco y volvía queriendo cambiarlo todo. El palacio de Sobrellano no nació en Comillas. Nació lejos, en un escritorio catalán, entre planos, bocetos y debates que tuvieron lugar a cientos de kilómetros de la tierra donde finalmente se alzaría. Fue concebido en Barcelona, en una ciudad efervescente donde el arte, la arquitectura y la industria estaban redefiniendo la imagen de la modernidad española. Antonio López, ya instalado como empresario de éxito, había hecho de Cataluña su base operativa, su nueva patria económica, y fue allí, entre los círculos de poder, donde encontró a quienes darían forma a su visión. El encargo recayó en Joan Martorell Poamontels, uno de los arquitectos más respetados de la época, conocido por su dominio de los lenguajes historicistas y su capacidad para integrar tradición con modernidad. Martorell no era un diseñador de residencias convencionales. Tenía una sensibilidad casi escénica para los espacios, un ojo preciso para los volúmenes simbólicos y una inclinación natural hacia la arquitectura gótica, especialmente la reinterpretación que se estaba gestando en Inglaterra con el movimiento neogótico. Esta influencia británica no era un simple capricho estilístico, representaba un modo de entender la arquitectura como vehículo de poder, como narración visual que apelaba a la memoria y al prestigio. Junto a él, trabajó Cristóbal Cascante y Colom, discípulo de Martorell y figura clave en la materialización del proyecto. Ambos formaban un tándem que sabía equilibrar lo simbólico con lo técnico, lo monumental con lo habitable, y lo que concibieron para Comillas no fue una casa al uso, sino una construcción casi ceremonial, cargada de intenciones estéticas y políticas. El palacio debía expresar grandeza, pero no la grandeza fría de un castillo defensivo, sino la sofisticación ornamental de una residencia que quería ser contemplada. Cada decisión respondía a esa lógica, desde el trazado de la planta rectangular hasta los detalles que se multiplicarían en la fachada. La influencia neogótica, especialmente del modelo inglés, se manifestó en los arcos apuntados, las columnas finamente esculpidas, las ventanas abiertas que buscaban la luz y la verticalidad como aspiración. No era el gótico de los templos medievales, sino su versión aristocratizada, domesticada para la élite del siglo XIX. Esta elección no era gratuita. Antonio López quería que su palacio tuviera resonancias europeas, que conectara Comillas con las grandes referencias culturales del continente. No buscaba construir
una casa local con sabor montañés. Aspiraba a algo más ambicioso, una residencia que pudiera dialogar con la aristocracia catalana, con los modelos franceses e ingleses, con el gusto de las cortes. Por eso, el palacio es profundamente cosmopolita. No responde a las tradiciones constructivas de Cantabria ni al estilo popular de la región. Es, en esencia, una importación cultural, una apuesta por introducir en el norte atlántico una forma arquitectónica que hablaba otros idiomas y expresaba otras ambiciones. Pero este gesto no se percibe como una ruptura, sino como una superposición. El palacio no reemplaza lo local, sino que se impone como una nueva capa sobre la historia del lugar. No busca integrarse, sino redefinir. El proyecto, una vez delineado en papel, no se quedó en las oficinas de Barcelona. Viajó en trenes y carruajes, cruzó montañas y llegó finalmente a Comillas como una promesa de transformación. Pero para que esa promesa se cumpliera, había que pasar a la acción. Las ideas ya estaban claras, los planos listos, los nombres comprometidos. Ahora tocaba enfrentar el terreno, las condiciones del norte y convertir lo proyectado en materia. Lo que seguía era mucho más que una construcción, era el inicio de una obra que cambiaría la silueta del pueblo para siempre. La tierra esperaba, y con ella, el comienzo de un nuevo relato. Cuando las primeras herramientas tocaron la tierra del Alto de Sobrellano, ya no se trataba solo de levantar un edificio, sino de poner en marcha una obra que combinaba ambición, técnica y espectáculo. Desde el inicio, la construcción del palacio se concibió como algo más que un proceso técnico. Era un acto de afirmación, una forma de demostrar que incluso en un rincón del norte podían realizarse proyectos con la misma sofisticación que en las grandes capitales. Y para ello, no bastaban los recursos, hacía falta talento. Por eso, Antonio López no confió el trabajo a manos locales. Desde Cataluña llegaron no solo los arquitectos, sino también escultores, carpinteros, albañiles, artesanos expertos que habían trabajado en los entornos más refinados del país. El viaje de estos hombres no era corto ni sencillo. Traían consigo herramientas, saberes, costumbres distintas y una manera de mirar la materia que no respondía a la tradición cántabra. En muchos casos, estos obreros se encontraban por primera vez con el clima húmedo, la sal del mar y el carácter rocoso del terreno. Pero lejos de ser un obstáculo, la geografía se transformó en parte del reto. El palacio se fue alzando poco a poco, con una precisión casi coreográfica. Cada fase de la obra parecía calculada para asombrar, desde la cimentación cuidadosamente alineada hasta la colocación milimétrica de los arcos y columnas que conformarían las galerías exteriores. Las piedras venían de Carrejo, una cantera cercana, pero no cualquier bloque era aceptado. Se buscaba una textura específica, un tono determinado, una resistencia ideal. Las piezas eran talladas con detalle en talleres improvisados junto a la obra bajo la dirección de escultores que no solo buscaban solidez, sino expresión. Cada superficie, cada remate, cada moldura respondía a un diseño trazado con intención simbólica. Los materiales hablaban, y los obreros lo sabían. No estaban construyendo simplemente una casa, estaban ejecutando una visión. Durante 6 años, la colina se convirtió en un hervidero de actividad. Carretas subían cargadas de vigas, molduras, herramientas de hierro, y bajaban vacías para volver a empezar. Los sonidos del cincel golpeando la piedra, los martillos afinando estructuras de madera y el eco de órdenes gritadas en catalán se mezclaban con el viento marino. Los días eran largos, marcados por la progresión constante
de una obra que crecía no solo en altura, sino en complejidad. La construcción se convirtió en un espectáculo para los habitantes de Comillas. Algunos subían a diario para observar los avances, otros se preguntaban qué sentido tenía tanto esfuerzo para un edificio que, a simple vista, no parecía destinado a alguien del pueblo, pero incluso los más escépticos empezaron a notar que aquello no era una obra cualquiera. Había algo magnético en la forma en que los andamios rodeaban la estructura, en cómo la piedra tomaba forma bajo manos forasteras, en la idea de que allí arriba se estaba creando algo único. Los planos no eran estáticos. Martorell y Cascante adaptaban elementos sobre la marcha, tomando decisiones conforme avanzaban las posibilidades técnicas y estéticas. Cada cornisa, cada ventana, cada pasillo interior estaba diseñado no solo para cumplir una función, sino para ser contemplado, y eso exigía una ejecución milimétrica. La casa crecía como un cuerpo orgánico en el que cada órgano, visible o no, tenía un papel crucial. El sistema de niveles, la orientación de las estancias, los canales de ventilación, las proporciones entre los salones y las galerías, todo respondía a un equilibrio invisible que convertía al palacio en una máquina silenciosa de representación. Conforme los muros se cerraban y las torres se perfilaban contra el cielo, el edificio comenzaba a tomar la forma que Antonio López había imaginado. Pero aún no era suficiente. El exterior debía comunicar tanto como el interior, y en ello radicaba el siguiente desafío: convertir esa masa de piedra en una declaración arquitectónica que pudiera hablar por sí misma, incluso antes de cruzar el umbral. La fachada empezaba a revelarse como el rostro del proyecto, y su construcción sería en sí misma otra etapa de este gran teatro de la materia. El primer encuentro con la fachada del Palacio de Sobrellano no ocurre de golpe. Se produce en capas, a medida que el visitante se aproxima por la explanada y la piedra comienza a revelarse en todo su detalle. Desde lejos, la silueta impone respeto, pero es solo al estar frente a ella cuando se comprende la verdadera naturaleza del gesto. El edificio no es una simple residencia de verano. Su fachada funciona como un manifiesto, un mensaje tallado que no necesita palabras. Habla desde la forma, desde la materia, desde los símbolos cuidadosamente integrados en cada centímetro de su superficie. La piedra utilizada, traída de Carrejo, brilla con un tono que cambia según la luz del día. A la mañana parece casi blanca, suave. Al atardecer, toma matices dorados, como si absorbiera el sol antes de esconderse detrás del mar. Esta elección no fue casual. No se buscó una piedra oscura o anónima, sino una que tuviera presencia propia. Era importante que la fachada capturara la atención, incluso antes de entrar, que anunciara algo más que lujo, o que mostrara control, conocimiento, identidad. Las galerías abiertas que flanquean el cuerpo central del edificio no son meras estructuras decorativas. Cada arco trilobulado, cada columna que sostiene la cubierta, está diseñada para sugerir movimiento, ritmo, elegancia. No hay rigidez en la repetición, sino una especie de cadencia visual que guía la mirada de un extremo al otro, como si el edificio respirara a través de sus vanos. La galería no aísla el palacio del exterior, lo conecta con el paisaje, lo hace parte de él, pero desde una posición elevada, siempre desde el dominio. Lo más fascinante, sin embargo, está en los remates de las columnas. No son detalles al azar. Algunas concluyen con la flor de lis, símbolo asociado a la nobleza y a la pureza dinástica. Otras muestran coronas, una alusión directa
al deseo de atraer al círculo real. Y hay también caballos alados, criaturas mitológicas que evocan libertad, poder, fantasía. En conjunto, estos elementos convierten la fachada en una especie de narración cifrada, donde cada motivo aporta una capa de sentido. No se trata solo de embellecer, sino de codificar un mensaje. Este es un lugar donde se entrecruzan lo aristocrático, lo simbólico y lo visionario. Nada en la fachada es funcional en el sentido estricto. Todo ha sido colocado para comunicar. Las formas neogóticas, heredadas de los modelos ingleses reinterpretados por Martorell, dialogan con la luz y con el entorno. No hay excesos ni elementos innecesarios. Cada saliente, cada ventana alargada, cada cornisa tiene su lugar en la composición general. Es una fachada que exige ser leída, no solo mirada. Está ahí para impresionar, sí, pero también para provocar preguntas. ¿Quién mandó construir algo así aquí? ¿Por qué tanto esfuerzo en una localidad tan apartada? ¿Qué se quiere decir con esta arquitectura que parece venir de otro tiempo y otro país? Las respuestas no están fuera, sino dentro, porque lo que esta fachada promete no es solo belleza, es una invitación a cruzar el umbral, a entrar en un universo donde cada estancia, cada objeto, cada textura, continúa una historia que comenzó mucho antes de que se colocara la primera piedra. Lo que espera tras esos muros no es menos calculado ni menos elocuente, solo que, a diferencia del exterior, el interior se reserva el privilegio de la sorpresa. Al cruzar el umbral del Palacio de Sobrellano, lo primero que se percibe no es el mobiliario ni la escala monumental del vestíbulo, sino la forma en que la luz habita el espacio. No entra de forma accidental ni dispersa. Está dirigida, encuadrada, tamizada. La arquitectura ha sido concebida como una máquina de luz, donde cada ventana, cada vano y cada abertura tiene una función específica en la composición atmosférica del interior. Nada ha sido dejado al azar. La orientación del edificio, los ángulos de las fachadas, la altura de los techos, incluso la disposición de los pasillos, obedecen a una lógica que busca controlar cómo y cuándo entra el día en cada rincón. Durante las horas de la mañana, la luz inunda las estancias orientadas hacia el este, revelando los detalles dorados de los salones, el brillo contenido de las tarimas de roble, la textura de los tapices. Al avanzar el día, los haces de luz se desplazan lentamente como actores en un escenario, proyectando sombras alargadas que acentúan la verticalidad del diseño. Es un espectáculo silencioso, pero perfectamente coreografiado. Por la tarde, los vidrios coloreados de los ventanales filtran los últimos rayos del sol y los tiñen de tonos cálidos, casi irreales, que transforman los espacios en cuadros vivientes. Este diálogo entre luz y materia hace que el palacio no se repita nunca. Cada momento del día le da una identidad distinta. Los arquitectos entendieron que la iluminación natural no solo servía para iluminar, sino para construir emociones. La luz dirige la mirada, enfatiza ciertos elementos, suaviza otros. Los arcos interiores no solo separan estancias, también encuadran fragmentos del paisaje exterior, como si cada ventana fuera un cuadro que cambia con las estaciones. Desde algunas galerías se puede ver el mar como una línea plateada en el horizonte. Desde otras, las calles de Comillas parecen lejanas, como si el palacio flotara en otro tiempo. Los espacios de transición, corredores, escaleras, descansillos, también están marcados por la luz. Allí, las aberturas se estrechan, los reflejos se intensifican y la penumbra crea momentos de pausa antes de volver a la plenitud lumínica de los grandes salones.
Es un ritmo que alterna luz y sombra, como una respiración arquitectónica que guía al visitante sin necesidad de señales ni explicaciones. La casa habla a través de la luz y lo hace con una voz cálida, envolvente, casi hipnótica. Más allá de su función estética, esta concepción luminosa tenía una dimensión técnica y simbólica. Antonio López quería que el palacio fuese moderno, no solo en apariencia, sino en su manera de estar habitado. Por eso impulsó la instalación de un sistema eléctrico, el primero de su tipo, en un edificio privado en España. Aunque no estuvo listo para la visita real que tanto esperaba, la intención estaba clara. Este no era un edificio anclado en el pasado, sino uno que miraba hacia el futuro. La luz, natural o artificial, era parte de esa visión. Era el hilo invisible que unía la piedra con la innovación, la tradición con el progreso. Y al recorrer sus estancias, se entiende que la verdadera riqueza del palacio no está solo en sus materiales nobles o en la calidad de sus muebles, sino en la atmósfera que se construye con cada amanecer y se disuelve suavemente al caer la noche. Así, guiados por la luz, los pasos nos conducen hacia el interior más profundo de la casa, donde el espacio se organiza como un mapa de jerarquías, funciones y símbolos. Allí, detrás de las puertas nobles y las galerías iluminadas, comienza la coreografía de lo privado. El Palacio de Sobrellano no solo fue diseñado para impresionar desde el exterior o para capturar la luz con precisión artística, también fue concebido como un organismo jerárquico, una arquitectura que ordena la vida según el lugar que cada persona ocupa dentro de la casa. Esta lógica se materializa de forma vertical: 3 plantas, 3 mundos distintos, 3 realidades que coexisten bajo un mismo techo, pero que raramente se cruzan. No se trata solo de niveles constructivos, sino de un sistema simbólico donde el espacio define el rango, el acceso y la visibilidad. La planta baja, la más cercana al visitante, es la zona del esplendor. Aquí todo está pensado para la representación, para la puesta en escena del poder y la elegancia. Es el corazón ceremonial del palacio, donde se recibía, se mostraba, se celebraba. Los salones principales se abren en secuencia, el vestíbulo amplio como una antesala teatral, el salón central o del trono cubierto por artesonados dorados, las vidrieras que filtran los colores del escudo familiar, los suelos que combinan maderas nobles traídas de ultramar. Esta planta no es un espacio funcional en el sentido doméstico, sino una extensión del rostro público de la familia. Cada elemento, desde los paneles de nogal hasta los frescos que narran los episodios clave del marquesado, cumple una función narrativa: contar quiénes eran, de dónde venían y qué lugar ocupaban en el nuevo orden social. Subir al segundo nivel es cambiar de tono. Aquí empieza el mundo privado. Las habitaciones de los marqueses y sus allegados se disponen con una lógica de discreción y recogimiento. Los techos siguen siendo altos, los suelos igual de finos, pero el ambiente es más silencioso, más íntimo. Las ventanas ya no están diseñadas para la contemplación pública, sino para la mirada tranquila hacia el exterior. Es un espacio donde se podía vivir sin necesidad de espectáculo, sin la presión del mostrar. Aquí los ritmos eran otros: el descanso, la lectura, las conversaciones familiares. A pesar del lujo, esta planta representaba una pausa dentro del teatro de la planta baja. No era un lugar de tránsito, sino de permanencia. Pero es al alcanzar el tercer nivel donde el contraste se vuelve evidente. Esta última planta, alejada del mármol y los dorados,
estaba destinada al personal de servicio. Cocineros, doncellas, mozos, encargados del mantenimiento, todos compartían este nivel funcional, muchas veces invisible para quienes se movían en los pisos inferiores. La elección de colocar las cocinas en la parte superior no fue casual. Alejarlas del núcleo social del palacio evitaba que los humos, los olores o los accidentes llegaran a los espacios más delicados. Era una estrategia de protección tanto física como simbólica. Si un incendio comenzaba, sería más fácil contenerlo en lo alto, sin dañar los tapices, las alfombras ni las obras de arte del nivel noble. Pero también, y quizás más importante, se evitaba que la presencia del trabajo cotidiano interfiriera con la imagen idealizada de la vida palaciega. Los pasillos en esta tercera planta eran más estrechos, las puertas más simples, los suelos más prácticos. Sin embargo, desde aquí se organizaba gran parte del funcionamiento diario del palacio. Las decisiones logísticas, los movimientos invisibles, los cuidados que garantizaban que todo en los niveles inferiores funcionara sin sobresaltos, partían de esta planta. Era el motor silencioso de la casa, donde el tiempo se medía por tareas, no por visitas. Esta separación vertical era más que una necesidad espacial. Era una forma de mantener el equilibrio entre la apariencia y la operación. La belleza que se mostraba abajo no podía sostenerse sin el trabajo que ocurría arriba. Y así, el palacio funcionaba como una coreografía perfecta, donde cada planta tenía su papel, su lenguaje y su ritmo. Lo que parecía simple desde fuera era, en realidad, una maquinaria delicada. Y en el día a día, esta estructura se ponía en movimiento con precisión casi teatral. Porque más allá de la piedra, la madera y el cristal, esta era una casa habitada, donde la vida, con sus jerarquías, rutinas y secretos, se desplegaba en 3 dimensiones. Quien accedía a los salones principales del Palacio de Sobrellano no entraba simplemente en una habitación, entraba en un universo cuidadosamente orquestado para comunicar poder, refinamiento y control. Aquí, cada centímetro cuadrado estaba pensado no para la comodidad, sino para la afirmación de un estatus. No era un hogar en el sentido íntimo de la palabra, sino un escenario donde se desplegaban las coreografías del prestigio. Desde el momento en que uno ponía el pie en el vestíbulo, la arquitectura dejaba claro su mensaje. Este lugar no estaba hecho para descansar, sino para impresionar. El vestíbulo, amplio y bañado en luz natural, servía como filtro visual. No revelaba de inmediato lo que venía después, pero sugería que algo majestuoso aguardaba al fondo. Las paredes recubiertas de maderas nobles no eran neutras, eran una declaración silenciosa de riqueza. El pavimento, una composición de tarimas en roble americano y ébano, no solo resistía el paso del tiempo, sino que reflejaba la luz como una superficie pulida de museo. Todo estaba alineado, proporcionado, intencionado, como si el espacio supiera que sería observado y juzgado por quienes lo cruzaran. El corazón de esta planta ceremonial era, sin duda, el salón central o salón del trono, no por su función. Pocas veces se usó literalmente como sala de audiencias, sino por su capacidad simbólica. Aquí el lenguaje del poder se desplegaba en múltiples capas. El techo artesonado, de inspiración gótica, flotaba sobre el espacio como un cielo geométrico, mientras las paredes narraban, en murales y pan de oro, los episodios clave de la familia López. No eran meras decoraciones, eran piezas narrativas, cronologías visuales que vinculaban el éxito personal del marqués con la historia reciente de España.
la visita regia, la inauguración del seminario, el apoyo a la guerra del otro lado del Atlántico, todo estaba allí, representado como una forma de legitimar su nuevo lugar en la jerarquía social. Las vidrieras, obra de los talleres de Eudaldo Amigó, teñían la luz en colores suaves que caían sobre los tapices como un velo sutil. No se trataba de vitrales religiosos, sino de composiciones heráldicas, vegetales, a veces abstractas, que reforzaban la sensación de estar dentro de un espacio casi sacralizado por el gusto y la artesanía. Los muebles, en parte diseñados por Antoni Gaudí, no buscaban discreción. Eran piezas escultóricas que interrumpían la linealidad del espacio con curvas inesperadas, texturas complejas, acentos modernistas que hablaban de vanguardia en medio de un entorno neogótico. Estos espacios estaban diseñados para el tránsito, no para la permanencia. Las visitas eran breves, pero densas en significado. Una cena, una recepción, un encuentro con algún representante político o miembro de la nobleza, cualquier evento social, era una oportunidad para reafirmar que aquí, en este punto del norte, un hombre había conseguido construir su propio centro de gravedad. La casa no necesitaba hablar de títulos heredados ni de linajes antiguos. Lo decía todo con piedra, madera y luz. En este contexto, el mobiliario no se entendía como utilitario, sino como un código. Cada silla, cada lámpara, cada cortina hablaba un idioma compartido por quienes sabían leer las claves de la distinción. El interior no buscaba confort, buscaba control. Todo estaba dispuesto para guiar la mirada, para producir una emoción precisa, para recordar al visitante que estaba dentro de una representación cuidadosamente escrita. Pero detrás de este espectáculo de poder se escondía otro mundo, un espacio menos visible, más táctil, más humano, porque si esta planta mostraba lo que se quería proyectar hacia afuera, lo que venía a continuación, más allá de las puertas, más cerca del centro vital de la casa, era donde latía algo más profundo, el lugar donde se conectaban la memoria, la intimidad y el deseo de permanencia. Allí, entre muebles menos imponentes y paredes menos grandilocuentes, comenzaba el verdadero corazón del palacio. El salón central del Palacio de Sobrellano no es solo el espacio más imponente del edificio, sino también el más elocuente. No porque albergue discursos, sino porque los contiene en su propia materia. Aquí, las paredes hablan, el techo respira un lenguaje simbólico. La luz no ilumina, narra. Este salón no fue concebido como una simple sala de reuniones o de ocio aristocrático, sino como un dispositivo arquitectónico capaz de contar una historia, la historia del hombre que lo encargó, de la época que lo rodeó y del país que intentaba redefinirse a través de sus élites. El artesonado que cubre el espacio parece suspendido por voluntad propia, como si desafiara la gravedad para ofrecer al visitante un cielo geométrico donde cada línea, cada nervadura, cada módulo remite a una idea de orden, jerarquía y belleza. No es una decoración vacía, es una estructura que impone silencio, que obliga a mirar hacia arriba, como si el relato comenzara precisamente ahí. En las paredes, los murales de Eduardo Llorens avanzan como una procesión detenida en el tiempo. No representan escenas imaginarias ni alegorías. Lo que se ve son momentos concretos, registrados con solemnidad pictórica. La bendición de la capilla Panteón, la visita regia a Comillas, el embarque de los voluntarios catalanes rumbo a la guerra. Son hechos reales, transformados en iconografía monumental. El palacio, en ese sentido, se convierte en archivo, no en el sentido de acumular documentos,
sino como dispositivo que fija el relato en el espacio. No hace falta leer una biografía del marqués, ni buscar actas oficiales para saber quién fue y qué hizo. Basta con detenerse frente a estas imágenes. El edificio no solo fue levantado para impresionar a sus contemporáneos, sino para permanecer como testimonio de una vida entretejida con los grandes eventos del siglo. La arquitectura asume el rol de cronista y el Salón del Trono, el de cronología visual. Las vidrieras refuerzan esta narrativa. No son ilustraciones al uso, sino filtros emocionales que bañan las escenas en colores que varían según la hora del día. Por la mañana, el azul domina, acentuando la calma. Por la tarde, los naranjas y rojos intensifican el dramatismo de las imágenes. La luz coloreada no solo transforma el ambiente, sino que resalta ciertos elementos del relato visual, como si la casa supiera qué recordar con más fuerza en cada momento del día. Este salón es un artefacto de poder, sí, pero también un testimonio de memoria. No todo edificio puede contarse a sí mismo. Este sí, y lo hace con una precisión casi obsesiva. No se trata de un espacio neutral decorado con obras de arte, sino de una gran máquina de representación. Los que cruzaban estas puertas no solo eran recibidos, eran enfrentados a una historia cuidadosamente escrita en piedra, pintura y vidrio, una historia que no admitía réplica, pero entre tanto simbolismo, hay otro aspecto que suele pasar desapercibido a primera vista. Este salón y el palacio en su conjunto fueron también una declaración de modernidad tecnológica. Porque detrás de la solemnidad estética y del peso histórico que proyecta este espacio, se esconde un componente innovador que lo conecta con los avances técnicos más audaces de su época. El próximo capítulo de esta casa no se escribió con pinceles ni cinceles, sino con cables y electricidad. Y allí, bajo los mismos techos que narran gestas pasadas, comenzó a latir algo nuevo: la llegada de la luz artificial como signo de futuro. Mientras muchos hogares de la España decimonónica seguían iluminándose con lámparas de aceite o candelabros, en el Alto de Sobrellano se gestaba algo impensable para la época: un edificio que no solo imitaba la grandeza del pasado, sino que también se atrevía a anticipar el futuro. El Palacio de Sobrellano fue el primero en todo el país en incorporar un sistema de iluminación eléctrica, una decisión audaz que hablaba tanto de la visión de Antonio López como del deseo profundo de transformar su residencia en una vitrina de modernidad. No se trataba únicamente de comodidad ni de capricho tecnológico. Era una apuesta simbólica. El palacio no solo debía brillar por su arquitectura, debía literalmente encenderse como faro del progreso. Instalar luz eléctrica en los años 1880 no era un gesto menor. Requería una infraestructura compleja, materiales difíciles de conseguir, ingenieros especializados y, sobre todo, una confianza ciega en una tecnología aún experimental. La electricidad no era aún habitual, ni siquiera en los grandes palacios urbanos de la aristocracia, y sin embargo, el marqués quiso que esa luz moderna atravesara las vidrieras de su salón del trono, que recorriera los corredores tapizados y bajara por las escaleras con la misma elegancia con la que lo haría un rayo de sol filtrado por el arte. Se dice que la idea de instalar electricidad vino motivada por una razón muy concreta: preparar el palacio para recibir al rey Alfonso XII durante una visita a Comillas. El marqués no quería limitarse a ofrecer hospitalidad. Quería deslumbrar, en el sentido literal de la palabra, que el monarca y su séquito pudieran ver con sus propios ojos que, en lo alto de una villa del norte,
Se podía experimentar el futuro con la misma sofisticación que en las capitales europeas. Pero la historia, como tantas veces ocurre, dio un giro inesperado. La instalación no estuvo lista a tiempo. La visita real terminó ocurriendo en otro lugar, en la Casa Osejo, y el palacio quedó preparado, brillante, pero vacío de su gran momento inaugural. Y sin embargo, ese aparente fracaso no le restó valor al gesto. La electricidad ya estaba allí, aunque el rey no la viera, aunque el interruptor no se accionara ante los aplausos de una comitiva, la decisión había sido tomada. El palacio se convirtió en una rareza tecnológica en medio de un entorno aún dominado por lo tradicional. Las bombillas sustituyeron a los candelabros, los cables se ocultaron con destreza entre la ornamentación de los techos y los interruptores comenzaron a formar parte de una cotidianidad silenciosa pero revolucionaria. Este aspecto invisible del edificio, su capacidad para operar con una tecnología aún incipiente, añadió una capa más a su identidad. No era solo una casa de verano con pretensiones estéticas, era también un laboratorio de modernidad, un espacio de prueba para una nueva forma de habitar. La luz, esa presencia intangible, transformaba los interiores en escenarios nocturnos que ya no dependían del sol. Permitía extender las conversaciones, modificar la percepción del color, controlar el ritmo de la vida dentro de sus muros. En cierto modo, convertía al palacio en un cuerpo que brillaba desde dentro, más allá de sus galerías abiertas y sus columnas neogóticas. La ausencia del momento esperado, el encendido ante el rey, no anuló el gesto. Al contrario, lo elevó a otro nivel, el de la convicción personal, del riesgo asumido sin necesidad de testigos. Sobrellano no fue solo una obra del pasado, fue una casa que miró al futuro sin esperar permiso. Un edificio que, aún construido con el lenguaje de la historia, se conectó a lo que estaba por venir. Y así, mientras en muchos hogares aún se encendían velas al anochecer, en la colina de Comillas, el mármol, la madera y el vidrio se iluminaban con una luz que ningún palacio español había visto antes. Una luz que brilló para nadie, pero que nunca dejó de decir que allí se había intentado algo nuevo. Cuando las últimas piedras fueron colocadas, cuando los vitrales quedaron sellados, las puertas barnizadas y los suelos pulidos, el palacio de Sobrellano finalmente estuvo listo para recibir. Pero el silencio que llenaba sus salas recién terminadas no era el de la espera, sino el de la ausencia. Antonio López y López, el hombre que lo había imaginado desde la distancia, que lo había proyectado como símbolo de su regreso triunfal, ya no estaba. No pudo ver su obra concluida, ni cruzar el umbral de su gran residencia, ni contemplar desde lo alto de la colina aquello que había construido como afirmación final de su historia personal. El palacio, aunque completo, nació sin testigo. Fue inaugurado sin la figura que debía habitarlo, recibir en él, mostrarlo como extensión de sí mismo, y esa ausencia marcó su destino de una forma sutil pero profunda, porque ya no se trataba de una casa familiar, sino de un monumento sin dueño. El proyecto había sido privado, íntimo incluso, pero al completarse sin su creador, se transformó en otra cosa. Se convirtió en un contenedor de memoria, en un eco arquitectónico. Cada rincón hablaba de una voluntad que ya no estaba, de una visión que no llegó a encarnarse en la vida diaria. Los salones no conocieron la rutina de la presencia constante del marqués. Las escaleras no escucharon sus pasos. Las luces, que se instalaron con la esperanza de asombrar, se encendieron sin aplausos. La familia, aunque heredera de su legado,
no pudo ocupar el lugar de quien lo había soñado. El palacio quedó suspendido entre función y homenaje. Era habitable, sí, pero también demasiado cargado de significado, demasiado grande, demasiado simbólico. No era fácil convertir en hogar lo que había sido diseñado como proclamación, y así, con el paso del tiempo, el edificio comenzó a adquirir un aura distinta. Ya no era simplemente una residencia noble, sino un testimonio congelado de una época de aspiraciones, poder y modernidad frustrada en el momento más esperado. La casa no cayó en el abandono ni en el deterioro, pero tampoco en la vida plena que su estructura sugería. Fue usada de manera intermitente, contemplada más que vivida, como si sus muros contuvieran un respeto tácito por una historia que no podía repetirse. Su carácter cambió sin alterar su forma. La grandeza permanecía, pero ya no tenía rostro. El palacio era bello, pero mudo. Y sin embargo, con el tiempo, esa misma condición, la de haber nacido sin habitante principal, le permitió adaptarse a nuevas formas de pertenecer. Porque si no tenía un único dueño, quizá podía ser de todos. Y ese pensamiento sería clave para entender su transformación futura. La casa, que había sido levantada como signo de éxito personal, comenzaba lentamente a convertirse en espacio público. Un cambio imperceptible al principio, casi emocional, que preparaba el terreno para una decisión inesperada, la de devolver el palacio a la comunidad, no como propiedad de sangre, sino como legado colectivo. Lo que nació como expresión de un hombre estaba a punto de reescribirse como parte del patrimonio de una región. Porque incluso los palacios sin dueño pueden encontrar, con el tiempo, una nueva voz. Décadas después de que las obras concluyeran y el eco de los pasos del marqués jamás resonara en sus galerías, el Palacio de Sobrellano seguía allí, erguido sobre la colina, mirando al mar y al tiempo con la misma dignidad silenciosa. Pero la historia no se detuvo en la piedra. Con el paso de las generaciones, la pregunta inevitable volvió a surgir: ¿qué hacer con un edificio que fue pensado como residencia personal pero que nunca llegó a ser verdaderamente vivido? La respuesta, como tantas veces ocurre con los lugares marcados por lo simbólico, no fue sencilla, pero sí reveladora. El palacio seguía en manos de los descendientes de Antonio López, y aunque su mantenimiento era costoso y sus espacios inmensos poco compatibles con la vida contemporánea, el edificio conservaba intacta su belleza, su aura, su peso histórico. Fue entonces cuando surgieron propuestas. Algunas eran tentadoras: transformar el palacio en un hotel de lujo, abrir sus salones a la élite internacional, instalar en sus estancias una experiencia exclusiva que combinaría historia, confort y distinción. Los números cerraban. La inversión prometía beneficios. El modelo ya había funcionado en otros lugares, pero el cuarto marqués de Comillas, Alfonso Güell y Marcos, tomó una decisión distinta. Rechazó las ofertas más ambiciosas y vendió el palacio al gobierno de Cantabria por una cifra simbólica: 420.000 euros. En términos de mercado fue un gesto inexplicable, pero en términos de memoria tuvo sentido, porque al renunciar a convertir el palacio en producto, lo transformó en legado. Eligió que la casa de sus antepasados no fuera privatizada ni encerrada en la lógica del lujo, sino compartida, abierta, reinterpretada como parte del patrimonio común. Fue un acto silencioso, pero profundo, el paso definitivo de una historia privada hacia un destino público. A partir de ese momento, el Palacio de Sobrellano dejó de ser un símbolo individual para convertirse en un espacio colectivo.
las puertas que antaño se abrían solo a invitados selectos comenzaron a recibir visitantes curiosos, escolares, historiadores, viajeros. Las alfombras que un día pisaron marqueses y políticos ahora acogían los pasos de quienes buscaban en sus muros algo más que belleza. Buscaban comprensión. El edificio, lejos de perder valor al dejar de ser propiedad aristocrática, ganó otra dimensión. Se convirtió en un espejo de época, en un aula silenciosa, en un refugio para la imaginación. La transición no fue solo legal o institucional, fue también simbólica. Dejó de ser una casa para convertirse en un lugar, un punto de anclaje entre el pasado y el presente. Ya no importaba tanto quién había dormido en sus habitaciones, sino qué historias eran posibles dentro de ellas ahora. El palacio empezó a hablar en plural. Su lenguaje cambió. Ya no mostraba estatus, sino experiencia. No prometía exclusividad, sino acceso. Y en ese cambio sutil, en ese desplazamiento de sentido, encontró una nueva forma de permanecer. Así, el edificio que nació como afirmación de un hombre se convirtió por decisión de sus herederos en un bien común. No hubo ceremonia grandiosa, ni titulares estridentes, pero en esa decisión serena se escondía un giro profundo, el de un palacio que, al dejar de pertenecer a una familia, empezó a pertenecer a todos, y en ese gesto, sin buscarlo, encontró una continuidad más duradera que la sangre, la de ser parte viva de la historia compartida. Hoy, el Palacio de Sobrellano sigue dominando la colina como en sus primeros días, pero su presencia ha cambiado de naturaleza. Ya no es un hogar, ni un refugio estival, ni el centro de operaciones de una familia poderosa. Es un lugar al que se llega no para habitar, sino para mirar, para escuchar, para recordar. Su función ha dejado de ser doméstica. Ahora es un museo, un contenedor de historia convertido en experiencia, un espacio donde cada estancia conserva no solo los objetos que la habitan, sino también el silencio de todo lo que ya no ocurre. El visitante actual no recorre el palacio como quien busca comodidades o detalles decorativos. Lo recorre con otra mirada, más detenida, más inquisitiva, guiado por relatos que contextualizan cada salón, cada vitral, cada escultura. Avanza sabiendo que lo que tiene delante no es una simple colección de mobiliario, sino un sistema narrativo. Los guías no explican solamente estilos artísticos o materiales nobles, explican decisiones, cuentan por qué esta lámpara está aquí, qué significado tenía aquella pintura, cómo fue posible instalar electricidad cuando nadie en España la conocía aún. Hablan del pasado como si aún resonara entre los muros, pero sin pretender revivirlo, porque este palacio ya no quiere parecer lo que fue. Quiere ser comprendido por lo que significó. El proceso de conservación ha sido meticuloso. Restaurar sin borrar, proteger sin congelar. Las maderas nobles han sido tratadas, los tapices rescatados, las estructuras reforzadas para resistir el paso del tiempo sin perder su esencia. La arquitectura no ha sido intervenida con estridencias. Cada restauración busca mantener el equilibrio entre fidelidad histórica y sostenibilidad contemporánea. No se intenta embellecer el pasado, sino mantenerlo visible sin convertirlo en caricatura, porque el palacio no necesita adornos adicionales. Su historia ya es suficientemente compleja, bella y contradictoria. El recorrido por sus estancias invita a una contemplación diferente. Ya no hay marqueses, ni cenas solemnes, ni visitas reales. Pero en su lugar hay otras presencias, escolares que descubren por primera vez lo que significa el neogótico, turistas que se detienen
frente a una vidriera sin saber que Gaudí pasó por aquí, curiosos que se sorprenden al saber que un edificio tan majestuoso nació del deseo de un solo hombre por dejar huella. El palacio, en su nuevo rol, no impone, sugiere, no enseña con autoridad, sino que propone preguntas. ¿Cómo se construye el poder? ¿Qué permanece cuando ya no queda nadie? ¿Qué convierte a una casa en memoria? Más que un museo de objetos, es un museo de intenciones. No se trata solo de lo que se ve, sino de lo que se intuye. La distancia entre el visitante actual y los antiguos dueños no se mide en siglos, sino en experiencia. Donde antes hubo jerarquía, ahora hay observación. Donde hubo exclusividad, ahora hay relato compartido. Y en ese tránsito de función, de casa vivida a casa mirada, el palacio ha encontrado una segunda vida. No menos intensa, no menos significativa, sino simplemente distinta, porque algunas casas se apagan cuando sus dueños desaparecen, pero otras, como esta, logran transformarse sin traicionar su origen. Siguen ahí, no como reliquias, sino como puentes, como lugares que ya no pertenecen al presente, pero tampoco al pasado, lugares que existen para ser cruzados, explorados, recordados. Y en ese delicado equilibrio, entre la historia y el ahora, Sobrellano continúa hablando. Aunque ya no sea hogar, sigue siendo voz, y tal vez, precisamente por eso, es más elocuente que nunca. El palacio de Sobrellano, desde su altura silenciosa, sigue mirando a Comillas con la misma serenidad con la que lo hizo desde el primer día. No ha cambiado su posición, ni su lenguaje, ni su manera de imponerse sobre el paisaje. Y sin embargo, todo a su alrededor ha cambiado. Las generaciones que una vez soñaron con habitarlo han quedado atrás. Los nombres que lo impulsaron han pasado a formar parte de los libros, y las voces que un día llenaron sus estancias ahora viven solo en los ecos. Pero el edificio permanece, no como un cuerpo muerto de piedra, sino como un testigo que no olvida, como una presencia que aún observa. Desde lo alto, el palacio no solo domina el horizonte, lo recuerda. Ve pasar a los visitantes que suben sin prisa, los niños que preguntan por los símbolos tallados en sus columnas, los ancianos que lo contemplan desde abajo como si buscaran en sus formas algo que ya no está. El edificio no interviene, no habla en voz alta, pero su sola existencia sigue siendo una forma de discurso. Cada uno lo interpreta como quiere. Para algunos es una reliquia aristocrática, para otros una obra de arte, para muchos un misterio. Lo cierto es que Sobrellano no pertenece ya a nadie en particular. Su tiempo de propiedad exclusiva terminó hace décadas. Hoy es de todos y de nadie, de quien lo mira, de quien lo recuerda, de quien lo recorre en silencio. Su fachada sigue igual, pero ya no protege una vida doméstica. Guarda un relato. Sus salones ya no se preparan para recepciones, sino para visitas guiadas. Sus ventanas no se abren para dejar entrar el aire, sino para dejar salir la historia. Y sin embargo, nada de esto le resta vida. Al contrario, lo dota de una nueva forma de existencia, más amplia, más duradera, menos frágil. El palacio es ahora un marco inmóvil que observa cómo el mundo se transforma. Ha visto pasar guerras, reinados, dictaduras, modernidades, olas de turismo y olas de olvido. Pero él sigue allí, sin prisa, sin urgencia, como si supiera que su ritmo no es el de los hombres, sino el del tiempo largo, un tiempo que no se mide en relojes ni en calendarios, sino en permanencia. Y es precisamente esa permanencia lo que lo convierte en algo más que un edificio. Sobrellano ya no es solo un producto de su época.
Es un espejo que refleja la relación cambiante entre los humanos y sus creaciones, una obra que nació del deseo de dejar huella y que terminó siendo más duradera que quienes la imaginaron. Una prueba silenciosa de que las ambiciones, los títulos, los planes más calculados pasan, pero algunas casas, las que fueron construidas con intención, con arte, con visión, quedan. Así, el Palacio de Sobrellano sigue mirando a Comillas, no con nostalgia ni con orgullo, solo con la paciencia de quien sabe que ya ha visto mucho y que aún le queda mucho por ver, porque hay edificios que envejecen y hay otros que simplemente esperan. Este, sin duda, pertenece a los segundos, y mientras la vida en el pueblo sigue, con sus ritmos nuevos, sus voces distintas, sus luces eléctricas que ya no asombran a nadie, allá en lo alto sigue brillando, sin moverse, el mismo palacio que un día fue sueño, luego símbolo y finalmente memoria, una casa que no necesita ser habitada para seguir viva. Una mirada de piedra que no parpadea, pero que recuerda todo.